Bonjour, bonjour. Nous poursuivons notre série d'entretiens et d'analyses pour vous permettre de saisir les enjeux des élections présidentielles et législatives du 7 février 2021 en Équateur. J'en profite d'entrée de jeu pour vous inviter à participer à la cagnotte que nous avons mis en place pour que les deux rives puissent être présentes depuis le terrain et vous offrir un autre point de vue, un autre son de cloche pour que vous puissiez vous forger votre propre opinion. Nous avons presque atteint notre objectif. Aidez-nous à y parvenir. Nous remettrons le lien, bien évidemment, dans la vidéo. Alors, quand on parle de la campagne électorale en Équateur, évidemment, on parle de plan de gouvernement, de promesses électorales, etc. Alors ça, évidemment, c'est bien, mais qu'est-ce qu'en pensent vraiment les gens ? Comment cela se traduit-il en intention de vote? Qu'est-ce que nous révèlent les instituts de sondage? Et pour parler de ça, nous sommes avec Paulina Recalde, c'est une sociologue équatorienne et elle est surtout directrice d'un prestigieux institut de sondage équatorien, Perfiles de Opinión. Donc, comme vous pouvez le voir, nous sommes en très bonne compagnie pour traiter ce thème. Paulina, bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation et bienvenue sur notre rive. Hola, ¿cómo estás? Hola con todas y con todos. Alors, les élections équatoriennes ont lieu dans un climat politique particulier. Selon des enquêtes menées par Perfiles de Opinión, et en novembre 2020, 85% des Équatoriens considèrent comme mauvaise ou très mauvaise la gestion de l'Assemblée nationale sortante. 78% des Équatoriens ont une opinion mauvaise ou très mauvaise du Conseil national électoral, c'est-à-dire de l'organe qui va arbitrer les prochaines élections. Écoutez bien le chiffre suivant, 91,39% en décembre 2020, des Équatoriens considèrent que le pays ne va pas dans le bon chemin. Moreno est littéralement au sol. Son taux d'acceptation aussi entre 7 et 8. Il fait pire que François Hollande en fin de mandat et je crois que rien que pour ça, il faudrait lui décerner une médaille. Paulina, comment peut-on interpréter cette défiance envers le politique? Creo que podemos bien decir que las elecciones en Ecuador van a suceder en un contexto de triple crisis por la crisis económica, por la crisis sanitaria y, para atender el punto que tú has abordado, una crisis democrática. Una crisis democrática en la que estas cifras que tú mencionas son una parte de esta crisis democrática, son el rostro más visible de esta baja de confianza en las instituciones, en las autoridades, en los poderes del Estado, esto que se ha ido pronunciando cada vez más durante los últimos 4 años y que choca justamente con la promesa que hiciera el presidente Lenín Moreno en torno a la consulta popular de reinstitucionalizar el país. Se supone que era el momento de recuperación de la institucionalidad del país, las cifras dan cuenta de todo lo contrario, y esto digo solamente un elemento de esta crisis democrática, porque recordemos además que Ecuador vivió justo antes de la crisis sanitaria jornadas intensas de movilización que además fueron respondidas con muchas señales de autoritarismo, con represión, con detención, con persecución. Estamos hablando de un momento además en el que el gobierno gobierna, valga la redundancia, con un plan de gobierno que no fue aprobado en las urnas. No fue aprobado en las urnas, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional tampoco pasó por la Asamblea Nacional, no pasó por el filtro de la Asamblea Nacional, y es decir, hay una serie de lesiones realmente a las condiciones democráticas del país, en las que la más reciente o la más complicada es esta que sucede ahora mismo respecto a las disputas que hay entre el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral para enrarecer el ambiente de las elecciones. Por eso digo entonces que hay que considerar esto un momento de crisis democrática que se suma a las otras dos crisis. Nous sommes
À 2 semaines des élections présidentielles et législatives, est-ce que tu pourrais nous résumer les intentions de vote des équatoriens? Me parece importante señalar que todavía tenemos cerca del 50% de indecisos. Esto es una cifra atípica. Decir también que tenemos más del 40% de votación nulo y blanco. Esto no va a ser así. Históricamente la cifra ha sido alrededor del 12-13%. Es decir, que todavía hay un margen de incertidumbre que se está refugiando no solamente entre los que dicen no haber decidido, sino también entre los que expresan por ahora un voto nulo y blanco. No obstante esto, lo que hemos visto es que constantemente está liderando las encuestas el candidato Andrés Arauz, el candidato del movimiento UNES. Se ubica en segundo lugar Guillermo Lasso, a distancia de la organización Creo, y en tercer lugar, cerca de Guillermo Lasso, está el candidato Yacu Pérez de Pachacutic y que representa, es el brazo político de la CONAIE. El resto de candidatos, recordamos además que tenemos 16 candidaturas, esta es una cifra récord desde el retorno a la democracia. El resto de candidaturas son aquellas que tienen intenciones de voto más pequeñas, por debajo del 2% inclusive, y entonces la disputa principal en este momento está entre las tres candidaturas más competitivas. Me refiero a Andrés Arauz, a Guillermo Lasso y a Yacu Pérez. Con estas cifras de indecisos y con estas cifras de votación nulo y blanco, es de esperarse que se decante en estas pocas semanas que quedan para que se resuelva la principal pregunta de si tendremos una elección que se resuelva en una sola vuelta o si tengamos balotaje en abril, si es que, recordemos, el candidato que ocupa el primer lugar no cumple con el umbral. Esto es tener el 40% y una diferencia de al menos 10 puntos con el candidato que esté en segundo lugar. Pour les trois principaux candidats, le pourcentage, que reflète le pourcentage d'intention de vote? Est-ce qu'on est face à un noyau dur idéologique ou s'agit-il de préférences occasionnelles? Comment se partagent les intentions de vote par candidat? Tenemos en cuenta la votación que recibe el candidato Andrés Arauz, si es que a nivel nacional tiene en votos totales alrededor del 22-25%. Esto da cuenta del voto duro histórico de la llamada Revolución Ciudadana. Es decir, que es un candidato que estaría cumpliendo con este voto orgánico. La pregunta fundamental que gira en torno a la candidatura de Andrés Arauz es si en este tramo logra ampliar esta votación, porque recordemos que es una campaña que está además muy afincada en el gran elector. Me refiero a Rafael Correa, que es una candidatura que ha buscado que tanto el binomio presidencial como las candidaturas a la Asamblea estén muy cobijadas por la figura de Rafael Correa. ¿Qué es lo que pasa con Guillermo Lasso? En el caso de Guillermo Lasso, esta votación que tiene en votos totales de alrededor del 12, 15%, es el candidato alrededor del cual confluye el amplio campo de la derecha. Y en esa medida también es la candidatura que representa la opción que podría derrotar a el bando opuesto, es decir, al correísmo. Eso hay que tener presente, que esta elección cada vez más se ha ido organizando en torno al clivaje correísmo-anticorreísmo. Entonces el voto por Guillermo Lasso expresa esa unidad de la derecha, expresa la posibilidad de vencer al correísmo, y expresa también, yo diría, una ratificación o una continuidad del modelo económico con el que ha estado gobernando el presidente Moreno. Si bien es cierto, Guillermo Lasso busca distanciarse de Moreno por las cifras que tú bien has mencionado, pero se sabe que hubo formalmente un pacto de gobernabilidad y que en su momento el propio Guillermo Lasso ha dicho que es su plan económico el que está ejerciéndose. Hay varias coincidencias en este sentido, en el modo en el que se ve el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el modo en el que se ve el ajuste, la austeridad, y por eso diría yo que es una continuidad o una ratificación del modelo con el que está gobernando Moreno. La tercera candidatura, la de Yacu Pérez, es una candidatura que ahora mismo despierta algunas interpretaciones encontradas. Por un lado, se trata de la candidatura del brazo político
de la CONAIE. Y en esa medida la expectativa habría sido que recoja, que encarne el espíritu de octubre. Me refiero a la resistencia, a la protesta en contra del Fondo Monetario Internacional, a la protesta en contra del ajuste. Es un candidato además que usa muchos recursos pospolíticos. Es un candidato que centra sobre todo su oferta en la defensa del medio ambiente, pero que en otros temas es difícil leer si se trata de una candidatura nítidamente de izquierda, porque, por ejemplo, habla también de austeridad, respecto a sus posiciones en torno al progresismo. En su momento dijo, por ejemplo, que lo que sucedió en Bolivia no fue un golpe de Estado. En fin, hay una serie de elementos que hacen compleja de leer a esta candidatura, pero estaría ocupando, digamos, la atención de aquel electorado que está agotado de la que se concibe como la vieja clase política. La vieja clase política, aquella que ya representó la polarización de 2017, me refiero a la Revolución Ciudadana y a la representación de Guillermo Lasso. Yacu Pérez vendría a querer ubicarse, digamos, en el centro de esta disputa. Es una figura que también resiente del correísmo, pero que no se ubica nítidamente tampoco como continuidad del modelo actual. Ahí hay muchas interrogantes todavía en torno a esta candidatura. Quels sont les thèmes qui préoccupent les Équatoriens dans cette campagne électorale? Sí, lo que hemos tenido es la constante de que alrededor del 40% menciona temas económicos. Ahora mismo la principal preocupación tiene que ver con el desempleo, sumado a la crisis económica mencionada en amplio sentido, pero también se sigue mencionando la corrupción. Es un tema que recordemos que en 2017 tuvo un rol muy importante y es un tema que sigue pendiente, que sigue presente, porque en este periodo de gobierno se sumaron denuncias de corrupción también contra la clase que está gobernando en este momento. Y hay un tema que es fundamental, que tiene que ver con la crisis sanitaria, pero no tiene que ver solamente con la salud. Es decir, está presente la preocupación y el riesgo de contagiarse. Mucho más cuando habrás visto que la oferta desde el Estado de vacunas en Ecuador realmente es ridícula. Pero las preocupaciones de la población tienen que ver con las condiciones de COVID, las condiciones en las que vives en medio de la crisis sanitaria, con la pérdida del empleo, tiene que ver con que no haya dinero en casa, con las dificultades para conseguir alimentación, con las dificultades para acceder a educación. Y estos, yo te diría que estos temas probablemente son los grandes ausentes en la campaña. Se ha hablado y mucho del sistema de salud, se ha hablado y mucho, especialmente en la candidatura de Arauz, ha hablado de la dotación inmediata de vacunas, pero yo te diría que ninguna de las candidaturas está hablando en estricto rigor de lo que significaría seguir viviendo o de las condiciones de reproducción de la vida en un contexto de crisis sanitaria. Paulina, et alors déjà, avant de te poser la question, je rappelle à ceux qui nous suivent qu'en Équateur, le vote est obligatoire, donc l'intention de vote blanc ou nul équivaut à peu près à notre abstention chez nous. Il y a un détail intéressant durant ces dernières semaines. Il y avait beaucoup de spéculations sur la possibilité ou pas que le magnat de la banane, Alvaro Noboa, puisse se présenter, et donc il y avait des sondages avec ou sans Noboa. Et les sondages, lorsqu'il était présent, le plaçaient deuxième derrière Arauz. Et ce qui était assez intéressant, c'est qu'on voyait qu'il prenait quelques points aux trois principaux candidats, 1,5 à Arauz, 3 à Lasso, 2 à Yacu, mais surtout qu'il puisait dans le réservoir de vote blanc et nul. Comment expliquer, alors que l'Équateur, justement, tu viens de le mentionner, connaît une crise sanitaire et économique très aiguë, finalement un certain désintérêt pour les candidats existants? On a vraiment l'impression des fois qu'il manque un candidat, comme d'ailleurs l'exprimaient les intentions de vote pour Noboa. Claro, yo diría que en este momento hay una serie de ejes que están organizando la elección. El primero tiene que ver con, digamos, gobierno-oposición. Por eso es que buena parte o todas las candidaturas buscan hacer mucho énfasis en diferenciarse de Lenín Moreno. Y este justamente es uno de los lastres
de los que sufre el candidato Guillermo Lasso, porque la población lo reconoce como aquel cercano y además como aquel que podría gobernar como Moreno. El otro eje tiene que ver con el que ya hemos hablado más ampliamente, de correísmo o anticorreísmo. Y hay un tercero que tiene que ver con esto que decía yo hace un momento, entre esta que se asume como vieja clase política y esta necesidad de cierta disrupción. Esta necesidad de disrupción en buena parte explica también esta candidatura de Yacu Pérez, que llama la atención por fuera de esta clase política y porque además él usa también algunos recursos antipolíticos, por ejemplo, cuando habla de la eliminación de algunas instituciones del Estado o cuando habla del recorte, de la eliminación de algunos curules en la Asamblea Nacional, pero al mismo tiempo es un actor que por su condición de empresario, propietario de uno de los principales grupos económicos de Ecuador, ha transmitido también la posibilidad de generación de empleo. Es decir, un empresario que sabe manejar bien sus empresas y que podría generar o replicar esto en el Estado. Y esto que además es un lugar común en varias campañas, en varios países, de que aquel que tiene mucho dinero no necesita robar. Ahora mismo es Álvaro Noboa, como bien tú señalabas, cuando estaba en la papeleta ocupaba el segundo lugar. Cuando sale de la papeleta, nulos y blancos engrosan sin que haya una transmisión inmediata de esta votación. Y es un elemento que hay que tomar en cuenta, porque aunque Álvaro Noboa no está en la papeleta, yo diría que sigue en la disputa. ¿Por qué? Por dos elementos. Uno, porque de parte de los órganos electorales, aunque no se ha impreso su nombre y su candidatura en la papeleta, y esto nos hace pensar que ya está descartado, no ha habido un pronunciamiento formal diciendo que su candidatura y sus apelaciones han sido ya evacuadas. Por eso es que hay preocupación y alertas de qué podría pasar si este recurso avanza y en algún momento digan que el cronograma se retrasa o que esto afecta o anula incluso las elecciones. Y del otro lado, en términos de la disputa y del imaginario, es un candidato que sigue haciendo presencia, sigue haciendo campaña. En estos días ha lanzado una campaña ofreciendo plazas de empleo y pidiendo a la gente que envíe sus carpetas, su currículum a un correo electrónico. Y este imaginario, esta demanda de la población puede estar gravitando en torno a esta candidatura. Por eso es que Andrés Arauz, en el debate obligatorio del fin de semana, arranca su segunda respuesta diciendo que él se pregunta por qué Álvaro Noboa no está allí. Es claramente un guiño al electorado de Álvaro Noboa. Alors, j'ai à peu près encore 878 questions, mais le temps nous est malheureusement restreint. Donc, je vais te poser ma dernière question. Depuis 4 ans, il y a une persécution des partisans de Rafael Correa, accompagnée d'une stigmatisation médiatique permanente de cette option politique. Il y a une pression, en tout cas négative, sur le vote à Arauz dans les discours officiels ou dans les médias dominants. On pourrait comprendre qu'un fonctionnaire, par exemple, ou qu'un petit agriculteur qui demande un crédit dans une institution de l'État, hésite à dire sa préférence politique pour le coréisme au moment d'être interrogé par un institut de sondage. On dirait peut-être qu'il a peur de se faire virer, de ne pas avoir le crédit, etc. Peut-être qu'il a peur que cela lui soit préjudiciable. Ou peut-être qu'il a peur tout simplement, parce qu'il y a aussi une tension, une polarisation en Équateur, que son interlocuteur le dénigre. Est-ce que tu penses qu'il existe un vote caché pour Arauz? Et si oui, quelle méthodologie employez-vous dans les instituts de sondage pour redresser cette intention de vote dans les sondages d'opinion? En el caso del correísmo, efectivamente ha habido una suerte claramente de estigmatización durante estos 4 años. Ha habido intentos claros de proscripción a la organización política. La dirigencia histórica de la Revolución Ciudadana ahora mismo está fuera del país por condiciones ya sea de exilio o por procesos legales abiertos. Definitivamente, sí, puede haber un voto oculto y yo diría que incluso un voto miedo. Y más aún si consideramos lo que mencionaba yo hace un momento, que se trata de una campaña que ha privilegiado el rol del gran elector. Es una campaña que ha puesto muy por delante a Rafael Correa
que en términos de recursos visuales, incluso las candidaturas de la Revolución Ciudadana van acompañadas de un gran dummy de Rafael Correa, van con pantallas de discursos de Rafael Correa. Entonces, poniendo tan por delante a la figura, entonces con mayor razón puedes estar motivando a que este voto miedo esté presente. Del otro lado, las fuerzas de oposición han colocado en este momento la posibilidad de un triunfo de Andrés Arauz como no solamente el retorno de Rafael Correa, sino también como la venezualización de Ecuador, un recurso muy común en varios países para advertir el gran cuco o el gran demonio del retorno de gobiernos progresistas. En esa medida, los otros indicadores que nos permiten medir o estimar los escenarios posibles para esta candidatura tienen que ver con el reconocimiento, por ejemplo, de lo que fue en términos de gestión de gobierno, el reconocimiento de determinadas posiciones sobre distintos temas, y también evidentemente los atributos que tiene el candidato, aunque sea tan difícil hacer la separación, pero cómo se defiende solo el candidato cuando se lo coloca a distancia de Correa. Yo te diría que el piso y el techo de Andrés Arauz es Rafael Correa, porque cuando consultamos por qué lo votan, la segunda razón que mencionan, aparte de mencionar que es un candidato que puede solucionar y enfrentar la situación económica, recordemos que se ha hecho especial énfasis en dar a conocer cuál es su formación. La segunda razón que menciona la población para votarlo es que es el candidato de Correa. Al mismo tiempo, aquellos que no lo votan a Andrés Arauz, la primera razón que mencionan para no votarlo es que es el candidato de Correa. Esto por eso digo que es un piso y es un techo. Y es un recurso que ahora mismo podría preocuparles o debería preocuparles sobre todo en una eventual segunda vuelta. La primera preocupación es que restauraría la conflictividad o el escenario de polarización de 2017. Recordemos que en 2017 la Revolución Ciudadana, poniendo también muy al frente a Rafael Correa, ganó con muy poquito. Y en ese momento tenía todo el aparato. Ahora, supongamos que vuelve a suceder lo mismo, es todo lo contrario, con todo el aparato en contra. Y la dificultad tiene que ver con que para una eventual segunda vuelta es de esperarse que todo el resto de fuerzas se aglutinen en torno al actor que encarne, digamos, el anticorreísmo. Y la candidatura de Andrés Arauz va a necesitar operar articulaciones y alianzas. El límite y el freno mayor que podría tener esto es justamente tener al frente a Rafael Correa por lo que significó las tensiones, las disputas después de 10 años de gobierno con él al frente. Así que yo creo que le hace mucho bien a ese binomio el que su candidato tenga voz propia. Y esa es la cuestión fundamental en estas semanas de remate de campaña, después de que ya han sido muy eficientes, generando y provocando el voto identitario, el voto correísta. Alors, comme vous le voyez, beaucoup d'incertitudes. En tout cas, on ne sait pas qui va gagner. En tout cas, on sait déjà qui a perdu. Je crois que c'est quand même important de le mentionner qu'après 4 ans de stigmatisation permanente de Rafael Correa et de ses partisans, le fait que justement cette option politique arrive encore en tête des intentions de vote, en tout cas au premier tour, c'est évidemment une défaite de la droite, une défaite du camp néolibéral, une défaite de Lénine Moreno, ça à n'en pas douter. Paulina, merci beaucoup pour nous avoir éclairé chiffres en main sur les prochaines élections. Gracias a ti. Et puis, bien sûr, suivez-nous sur les deux rives, puisqu'on va se focaliser encore sur l'Équateur dans les prochains jours avec d'autres analyses, d'autres interviews. Et puis, nous vous invitons encore une fois de contribuer à notre financement participatif pour que les deux rives puissent être aux côtés du peuple équatorien dans ces dates historiques. Nous remettons le lien. À bientôt. Muchas gracias et suivez-nous sur lesdeuxrives.info.